Las infecciones de vías urinarias pueden producirse en cualquier parte del aparato urinario, es decir, en los riñones, uréteres, vejiga o uretra. Sin embargo, la mayoría de las infecciones se producen en las vías urinarias inferiores, es decir, la vejiga y la uretra. Por otro lado, las mujeres somos mucho más propensas a tener infecciones urinarias que los hombres, y la infección que se limita a la vejiga puede ser muy dolorosa y molesta. Además, es muy importante mencionar que puede haber consecuencias graves si esta infección se extiende y se va hacia los riñones. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a otro video. Y bueno, pues sí, el día de hoy vamos a hablar de infecciones urinarias. Son bastante comunes, como les menciono, es mucho más común que se den en mujeres, pero en hombres también hay bastantes casos. Y es muy importante que conozcamos la diferencia entre este tipo de infecciones dependiendo de dónde se sitúa la infección. Y como les digo, si se va a los riñones es algo bastante grave, entonces por eso es muy importante que tengan esta información, que sepan cómo prevenirlas, por qué se causa y también cómo tratarlas. Las infecciones urinarias normalmente se producen por interacción de bacterias con características biológicas del huésped, es decir, de la persona quien lo padece. El daño tisular es provocado más por la reacción inflamatoria de nuestro cuerpo que por un efecto directo de la bacteria. Hablando de las causas, bueno, pues la mayoría de las infecciones urinarias se da porque entran bacterias por nuestra uretra y se multiplican en la vejiga. Obviamente el sistema urinario está preparado para combatir estos microorganismos, también por la respuesta inmune. Sin embargo, hay muchas veces que puede llegar a fallar. Hablando de las infecciones en la vejiga, también se le puede conocer como cistitis, y este tipo de infecciones, además que nuevamente les digo, son más comunes en mujeres, también se dan por una bacteria llamada E. coli, que normalmente se encuentra en el tubo gastrointestinal. Sin embargo, algunas veces también puede producirse por otro tipo de bacterias. Las relaciones sexuales son un factor principal por el cual se produce la cistitis. Sin embargo, no necesitas tener relaciones sexuales para padecerla, no es el único factor. Todas las mujeres tenemos riesgo de padecer cistitis por nuestra simple anatomía. Esto es debido a que la distancia entre la uretra y el ano y el orificio uretral y la vejiga son mucho más cortos que en los hombres. Entonces, por eso también es importante que sepamos cómo limpiarnos cuando vamos al baño. Recuerden que siempre tiene que ser de adelante para atrás, no al contrario, porque podemos barrer bacterias que tenemos en el ano. Y entonces, bueno, como les digo, muchas veces se suele creer que la única manera de tener cistitis es por relaciones sexuales, pero no es así. También puede ser por una mezcla con las bacterias que tenemos en el sistema gastrointestinal, que se van, que salen por el ano y entonces las estamos llevando hacia nuestra misma uretra y de ahí viaja hacia la vejiga. Entonces, de verdad, tengan muchísimo cuidado al limpiarse, y también es muy importante quitarnos esa idea de que cuando una mujer tiene cistitis solamente es porque tuvo relaciones sexuales, porque no es así. Incluso puede pasarle a niñas pequeñas que no sepan cómo limpiarse. Ahora hablemos de la infección de la uretra o uretritis. Esto es más o menos similar a lo que les decía, es cuando las bacterias del tubo gastrointestinal se propagan del ano a la uretra y de ahí viajan hacia la vejiga. Por otro lado, la vagina también está muy cerca de la uretra, por lo que también se puede producir uretritis por infecciones de transmisión sexual. Por ejemplo, como herpes, clamidiosis, gonorrea. Por otro lado, como les decía, la mayoría de los casos de pielonefritis se da por que las bacterias van viajando, como les digo, desde la uretra hasta la vejiga y llegan hasta los riñones. Entonces, por eso cuando tienen algún síntoma, aunque sea menor, ahorita vamos a hablar de los síntomas, es muy importante que se traten esta infección y que no dejen que llegue a los riñones. Ahora hablemos de los síntomas. Es importante mencionarles que hay veces, son pocos casos, pero hay veces que no producen síntomas, y bueno, en la mayoría de los casos sí hay síntomas y son bastante molestos. Las personas que no tienen síntomas normalmente se dan cuenta porque van a hacerse estudios, les hacen estudios de sangre y se dan cuenta que tienen algún tipo de bacteria en la sangre y entonces dan con que tienen una infección urinaria. Pero como les digo, la mayoría de las veces sí produce síntomas y son bastante molestos. Hablando de la cistitis, es decir, la infección de la vejiga,
el principal síntoma es que tienes ganas de ir al baño, de orinar constantemente, vas a orinar, te arde horrible, haces un mini chorrito, no puedes hacer más y te arde muchísimo y no se te quita la sensación de tener ganas de orinar, tienes que ir e ir e ir muchas veces. Y obviamente el ardor no se quita. También la orina puede tener un aspecto turbio. Y bueno, por otro lado, si ves que tu orina es roja, rosada o color marrón, esto quiere decir que estás orinando sangre. Obviamente tienes que diferenciar esto de tu periodo, o sea, esto sí es tal cual en la orina. También la orina tiene un olor bastante fuerte. Y por otro lado, aunque no estés orinando rojo o color marrón, también la orina es un poco o bastante más oscura que lo normal. Recordemos que la primera orina de la mañana tiene que ser no totalmente oscura, pero sí amarilla. Y durante el día, como estamos ingiriendo líquidos, la orina tiene que ser más transparente. Entonces, obviamente, si durante el día, aparte de los síntomas que te estoy mencionando, tienes la orina de color oscuro, pues es importante que sepas por qué es y que te cheques. Otro síntoma es el dolor en la pelvis, normalmente en el centro de la pelvis y alrededor de la zona del hueso púbico. En adultos mayores también es frecuente que se produzcan infecciones urinarias y muchas veces se confunden con otras cosas o no se llegan a tratar, entonces también es muy importante estar al pendiente de esto. Ahora, regresando a los síntomas. Dependiendo de la zona en la que esté la infección, los síntomas van a ser diferentes. Hablando de la infección ya en los riñones, es decir, pielonefritis, hay un dolor constante e intenso en la parte superior de la espalda y también en el costado. Normalmente hay fiebre alta, temblor y escalofríos, náusea y vómito. Ahora, yo he tenido pielonefritis y les puedo decir que es un dolor bastante molesto y grande, o sea, no es algo con lo que puedas continuar tu vida. Si ya tienes una pielonefritis vas a terminar en el hospital sí o sí, porque como les digo, no es un dolorcito que al rato se te quita, o sea, aquí ya es porque te dejaste mucho tiempo, no te trataste y es un dolor que sí te lleva al hospital, además de la fiebre bastante alta. Normalmente, bueno, obviamente dependiendo de la gravedad, pero es muy común que incluso te dejen internado. Ahora, retomando la cistitis, la infección en la vejiga, bueno, pues puede haber un dolor, como les digo, en la pelvis, también en el abdomen, sentir como presión. Como les digo, ganas de orinar muy frecuentes y muy dolorosas, más bien con mucho ardor y sangre en la orina. Y hablando de la uretritis o infección en la uretra, pues también puedes tener este tipo de síntomas, pero también se puede ver algún tipo de secreción o la orina más turbia. Ahora volvamos al punto de que las infecciones urinarias son mucho más comunes en las mujeres. Yo creo que no hay ninguna mujer que se salve de haber tenido alguna vez una infección urinaria. Y si sí, de verdad, qué afortunadas son. Y bueno, vamos a hablar de los factores de riesgo. Obviamente, como ya les había mencionado, primero, pues la anatomía femenina, no nos queda de otra. Así somos y entonces por eso tenemos mayor predisposición. Obviamente, como les decía, bueno, pues la actividad sexual también. Si somos mujeres sexualmente activas, pues es muy común que tengamos alguna infección. Hay que tener muchísimo cuidado y un consejo que les puedo dar adelantándome a cómo prevenir es que siempre después de tener relaciones sexuales vayan a orinar. También algunos métodos anticonceptivos como por ejemplo el DIU, el dispositivo intrauterino, les dejo imágenes por aquí, también puede ser un factor de riesgo. Por otro lado, la menopausia también puede ser un factor de riesgo debido a que tenemos una disminución de estrógenos. Esto hace que haya cambios en las vías urinarias y que podamos tener más propensión a padecer alguna infección. Otro factor de riesgo puede ser alguna anormalidad en nuestras vías urinarias, es decir, que haya algo que nos esté impidiendo orinar o que hagan que la orina retroceda a la uretra. Por otro lado, también puede darse por alguna obstrucción, por ejemplo, por algunos cálculos renales o por tener la vejiga agrandada, obviamente en el caso de los hombres. Esto puede provocar también el retorno de la orina a la vejiga. Por otro lado, el tener el sistema inmune debilitado debido a alguna enfermedad, por ejemplo, la diabetes o VIH también, pues hace que estemos más propensos a adquirir cualquier tipo de infección.
Por otro lado, bueno, cuando estamos internados o cuando tenemos alguna enfermedad grave que tienen que recurrir a ponernos alguna sonda, ya sea por la uretra de la mujer o por la uretra del hombre en el pene, también puede ser que se provoque alguna infección. Obviamente porque tenemos el catéter metido y hay un constante flujo de orina, también puede retornarse y bueno, también puede provocarse este tipo de infecciones. Hablando de las complicaciones, bueno, pues cuando se tratan a tiempo es muy poco probable que haya algún tipo de complicación, sobre todo en las infecciones urinarias inferiores, como les comentaba, cistitis o uretritis, pero por eso les digo, en cuanto tengan algún síntoma, algún malestar, acudan con su médico porque les tienen que dar medicamento para tratarse. No pueden dejarse así, aparte de que los síntomas van a seguir aumentando, puede llegar esta infección a los riñones y ahora sí agravarse. Por otro lado, es muy importante también hacernos un chequeo cuando estamos teniendo infecciones recurrentes, es decir, 2 o más en 6 meses o 4 o más en un año, sobre todo las mujeres. Como les digo, sí es común que debido a las relaciones sexuales podamos tener infecciones urinarias, pero no es normal que nos pase cada mes, cada 2 meses, o sea, puede ser que nos pase alguna vez, pero si ya están teniendo infecciones recurrentes es muy importante que se chequen. También puede ser que sea debido a alguna infección de transmisión sexual, entonces tendríamos que atender primero eso para que las infecciones urinarias cesen. Obviamente, como les mencionaba, otra complicación puede ser que la infección llegue hasta los riñones y nos provoque una pielonefritis, que puede ser muchísimo más grave, y esto también puede darse por tener infecciones recurrentes y no tratarnos. Y la complicación más grave es la septicemia, es decir, que esta infección, aparte de llegar a los riñones, llegue a la sangre y esto sí puede ser mortal. Ahora vamos a hablar de la prevención. Es muy importante que tengamos mucho cuidado, como les digo, por ejemplo, cómo nos limpiamos cuando vamos al baño, pero también que tengamos mucho cuidado si tenemos una vida sexual activa, por ejemplo. Entre estas medidas de prevención, la primera es beber bastante líquido, por lo menos 2 litros de agua al día. Tengo un video, les dejo por aquí, de cuánto agua debemos tomar durante el día, no nada más pensar en 2 o 3 litros, sino para que sepan más cómo es que se mide cuánta agua debemos tomar. Entonces se los dejo por aquí por si quieren checarlo. Obviamente beber líquido ayuda a diluir la orina, como les decía, durante el día. Mientras más líquido bebemos, la orina se va haciendo mucho más transparente que en la mañana porque llevamos muchas horas dormidos. Y bueno, beber líquidos obviamente nos hace orinar más y que podamos expulsar por medio de la orina cualquier bacteria que haya entrado. Ahora, esto puede ser también preventivo, pero también se los recomiendo muchísimo si ustedes ya tienen, por ejemplo, cistitis, beber jugo de arándanos. No hay estudios concluyentes que digan que el jugo de arándanos previene la infección, pero sí ayuda a hacer la orina un poco más ácida y entonces nos puede ayudar mucho con el ardor cuando tenemos cistitis. Como les decía y se los repito creo que por tercera vez, es muy importante que las mujeres nos limpiemos de adelante hacia atrás. Muchas veces, no sé cómo explicárselos para que además YouTube no me quite el video, pero suelen como meter la mano de esta manera y no está bien, o sea, hay que meterla por atrás y limpiar de adelante hacia atrás. Y también, como ya te había mencionado, es muy importante que después de tener relaciones sexuales siempre vayas a orinar. Si no tienes ganas, bueno, tómate un vaso de agua y ve lo más pronto que puedas. Esto también nos ayuda muchísimo a expulsar bacterias antes de que lleguen hacia la vejiga y empiecen a hacerse más. Evita utilizar cualquier tipo de productos femeninos, por ejemplo, hay algunas duchas vaginales, también hay algunos jabones vaginales. Esto hace que cambie el pH tanto de la vagina como pues la uretra está muy cerca y lo único que puede provocar es algún tipo de infección, entonces no lo hagan. Laven esas zonas con jabón neutro
y por favor no se pongan talco ni desodorantes ni este tipo de jabones, no son buenos. Ahora, si estás teniendo muchas infecciones y no sabes por qué es, pero tienes un DIU, un dispositivo intrauterino, bueno, pues puede deberse a esto. Entonces consúltalo con tu médico y si es necesario cambia este método anticonceptivo. Y bueno, hablando del diagnóstico, no necesitas hacer muchísimo para darte cuenta que tienes una infección urinaria. Los síntomas hablan por sí solos, simplemente el tener ardor al orinar, la sensación de querer orinar frecuentemente es muy característica, pero sí es muy importante, como te decía, que vayas con tu médico para que te dé, en este caso, antibióticos, porque no puedes tomarlos tú a la ligera nada más. Bueno, aquí en México ni siquiera se venden sin receta, entonces es muy importante que vayas para que te dé el antibiótico adecuado para este tipo de infecciones. No todos los antibióticos sirven para todas las infecciones, entonces no sirve de nada que te tomes el que tengas ahí en tu cajón. Es muy importante que vayas a que te den un tratamiento adecuado. Y por otro lado, como te digo, por ejemplo, cuando ya tienes síntomas, es muy importante que bebas muchísimo líquido, a lo mejor más de lo que bebes normalmente, porque esto hace que cuando tengas ganas de orinar sí puedas orinar más. El hecho de estar yendo cada 5 o 10 minutos y que solo hagas un mini chorrito y con muchísimo ardor es lo peor. Si tomas bastante agua y bastante agua y bastante agua, pues cada vez que vayas es probable que puedas hacer un poco más y que la sensación sea menos molesta. Por otro lado, como te digo, también puedes tomar jugo de arándanos, esto ayuda mucho a acidificar la orina. Y bueno, también hay medicamentos como la fenazopiridina que nos ayudan a aliviar este tipo de malestares, el ardor y la sensación de ganas de orinar que se dan en conjunto con el antibiótico, pero es súper importante, bueno, primero, que no seas alérgica y segundo, que lo combines con el tratamiento que te dé tu médico. Es muy probable que el mismo médico te lo recete para que se trate la infección, no nada más calmar los síntomas. Y bueno, pues eso es todo. Espero que les haya servido el video. También espero que tomen en cuenta estas recomendaciones, sobre todo de cómo limpiarnos cuando vamos al baño. Si eres niña chiquita o si tienes niñas pequeñas, de verdad es muy importante que el limpiado sea de adelante para atrás. No reutilizas el papel, es decir, no lo dobles, o sea, no lo uses, lo dobles y lo vuelvas a usar. Mejor pedazos pequeños, tíralo y usa uno nuevo. Y bueno, si tienes una vida sexual activa, como te digo, bebe mucha agua, orina siempre después de tener relaciones sexuales y te aseguro que vas a disminuir la probabilidad de tener este tipo de infecciones. Y bueno, como siempre les digo, no olviden ir con su médico siempre que tengan algún tipo de síntoma, porque es muy importante tratar la infección. No nada más que se quiten los síntomas, porque de verdad una pielonefritis o una infección renal sí es muchísimo más grave y muchísimo más dolorosa. Pero bueno, muchísimas gracias. Les recuerdo que yo subo videos los sábados a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Si me estás viendo por Facebook, muchísimas gracias. No olvides darle like a mi página. Les dejo por aquí mis redes sociales. Les recuerdo que por ahí estoy más activa durante la semana y puedo contestarles con mayor facilidad, sobre todo en Instagram. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Bye.